¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos del primer año técnico y segundo año científico? Hoy en física estaremos dando un tema nuevo, es el momento de una fuerza. Entonces, aquí tenemos la primera actividad. En el punto A se consideran las fuerzas actuantes sobre las barras indicadas en el esquema de peso despreciable. Determina A el momento de cada una de las fuerzas con relación al punto O. B el momento resultante con relación al punto O. Aquí tenemos nuestra figura. Tenemos una fuerza 1 de 80 kilogramos fuerza. La fuerza 2 es de 120 kilogramos fuerza. La fuerza 3 de 75 kilogramos fuerza. Y aquí hace falta la fuerza 4, que vamos a darle nosotros un valor después. Esto debemos de pasar a metros. Entonces 80 dividido 100 debo de hacer. Esto me va a dar 0,8 metros. Aquí tenemos 1,4 metros. Ya no es necesario esto pasar a otro sistema. Después 70 dividido 100 me va a dar 0,7 metros. Y 60 dividido 100 es 0,6 metros. Podemos llamarle por letras. Aquí podemos llamarle punto A. A este le vamos a llamar punto B. Este es el punto O. Esto le podemos llamar punto C y a esto le llamamos punto D para que sea más fácil identificar la distancia después. Y vamos a agregarle a esta fuerza 4 un valor de 85 kilogramos fuerza. Entonces, en el punto A, primeramente me pide el momento de cada una de las fuerzas con relación al punto O. Entonces tenemos que el momento de la fuerza 1 es igual a la fuerza 1 por la distancia que existe entre esta distancia D hasta esta distancia O. Por lo tanto, debo de sumar 0,6 con 0,7. Esto me va a dar 1,3. Y reemplazo. La fuerza 1 es 80 kilogramos fuerza por 1,3. Entonces, 80 por 1,3. Y ahí vamos a calcular esto. Esto me va a dar 80 por 1,3. Esto me va a dar un valor de 104. Pero hay una cosa muy importante aquí que debemos de saber. Cuando el sentido de giro es en sentido horario, por ejemplo así, en sentido horario, es de signo negativo la fuerza o el momento de la fuerza. Y cuando es en sentido antihorario, de esta forma, en sentido antihorario, el momento de la fuerza, en este caso, sería de signo positivo. Entonces aquí nos salió 104 recientemente. Nuestro punto de giro es este punto O que está aquí. Entonces esta fuerza 1 va a hacer girar la barra en este sentido, en el sentido horario. Si es sentido horario, entonces es negativo. Por lo tanto, nuestro valor aquí sería de menos 104 kilogramos fuerza por metro. El momento de la fuerza 2, que sería esta fuerza que está aquí, sería la fuerza 2 por la distancia que existe entre el punto C hasta el punto O. O sea que sería de 0,7 metros. La fuerza 2 tiene un valor de 120 kilogramos fuerza y la distancia de C hasta O es de 0,7. Por lo tanto, ahí sería 120 kilogramos fuerza por 0,7. Y vamos a calcularlo. Entonces hacemos 120 por 0,7. 0,7. Esto tiene un valor de 84. Por lo tanto, esto va a hacer girar también la barra en el sentido horario. Si en el sentido horario es negativo. Por lo tanto, aquí sería menos 84 kilogramos fuerza por metro. Analizamos ahora la fuerza 3. Entonces la fuerza 3 en este caso es 75 kilogramos fuerza y la distancia de este punto A hasta este punto O debemos de sumar 0,8 más 1,4.
Entonces calculamos aquí el momento de la fuerza 3 sería entonces 75 kilogramos fuerza, la fuerza 3, y la distancia del punto A al punto O se suma 0,8 y 1,4 es 2,2. Por lo tanto, esto voy a multiplicar ahora. 75 por 2,2. Esto me da un valor de 165. ¿En qué sentido va a girar la barra? Con respecto al punto O siempre. Entonces esto va a girar en este sentido. En el sentido antihorario. Si es sentido antihorario es positivo entonces. Por lo tanto aquí sería 165 kilogramos fuerza por metro. Después, el momento de la fuerza 4 es la fuerza 4 por la distancia que existe entre el punto B hasta el punto O, que sería 1,4. La fuerza 4 es 85 por 1,4 sería entonces. Volvemos a calcular eso. 85 por 1,4. Esto me da un valor de 119. ¿En qué sentido va a girar la barra? En el sentido antihorario, nuevamente. Por lo tanto, es de signo positivo. Por lo tanto, sería 119 kilogramos fuerza por metro. En el punto B me pide hallar el momento resultante con relación al punto O. Entonces, lo que debo de hacer aquí es la sumatoria del momento resultante sería igual a la sumatoria de cada uno de los momentos. Momento de la fuerza 1, momento de la fuerza 2, más momento de la fuerza 3, más momento de la fuerza 4. Y reemplazamos ahí con sus respectivos signos. El momento de la fuerza 1 era menos 104, por lo tanto aquí sería menos 104. El momento de la fuerza 2 es menos 84. El momento de la fuerza 3 es 165 positivo y el momento de la fuerza 4 es 119. Por lo tanto, esto voy a sumar algebraicamente. O sea que sería menos 104, menos 104, menos 84, más 165, 165 y más 119. Esto me va a dar un valor de 96. Por lo tanto, la sumatoria del momento resultante sería 96 kilogramos fuerza por metro. En el punto B me dice, en el siguiente sistema de fuerzas paralelas, determinar a qué distancia del extremo de A actúa la fuerza resultante. Además calcula módulo de la fuerza resultante, momento resultante y el punto de aplicación. Y me da aquí una figura. Entonces vamos a llamarle nuevamente por fuerza 1, esto sería 100 newton, esto le llamamos fuerza 2, 80 newton, fuerza 3, 20 newton y la fuerza 4, 100 newton. Ponemos aquí una letra C para poder identificar la distancia después y aquí una letra D. Entonces la fuerza resultante, para poder hallar la fuerza resultante, hacemos lo siguiente. Todas las fuerzas que miran hacia arriba vamos a considerarlo como positivo y las fuerzas que miran hacia abajo vamos a considerarlo como negativo. Por lo tanto, la fuerza 1 sería de signo positivo porque mira hacia arriba. La fuerza 2 es hacia abajo, por lo tanto sería menos fuerza 2. La fuerza 3 también es hacia abajo, por lo tanto sería negativo también. Y la fuerza 4 mira hacia arriba, por lo tanto es positivo. Reemplazamos ahí las fuerzas. La fuerza 1 es igual a 100 newton. La fuerza 2 es igual a 80 newton. La fuerza 3 es igual a 20, que tenemos aquí. Tenemos acá 20 newton. Y la fuerza 4 es de 100 newton. Entonces esto vamos a calcular. Y hacemos entonces 100 menos 80 menos 20 y más 100. Esto va a ser igual a 100. Por lo tanto, la fuerza resultante va a ser igual a
100 newton. Después me pide hallar el momento resultante. Pero primeramente vamos a poner este valor de la fuerza hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque aquí nos salió 100 positivo. Esta sería la fuerza resultante. Esta fuerza resultante vemos que tiene sentido hacia arriba. Y aquí hay una pequeña distancia. Vamos a llamarle X. Esta distancia vamos a calcular después. Ahora hacemos el momento de cada una de las fuerzas. El momento de la fuerza 1 es igual a la fuerza 1 por la distancia en este punto A. Porque con respecto al punto A me pide. La fuerza 1 es de 100. Como no hay distancia en este punto A mismo es 0. Por lo tanto aquí sería 100 por 0 que me va a dar 0. El momento de la fuerza 2, que es la fuerza 2 por la distancia que existe entre A hasta C. Por lo tanto la fuerza 2 es 80 y la fuerza que existe entre A hasta C es 1. Sería entonces 80 por 1. Pero debemos saber el sentido de giro. Con respecto a este punto A, tiene que girar, ¿verdad? Entonces si es hacia abajo, esto va a girar en este sentido, en sentido horario. Por lo tanto la fuerza aquí sería 80 por 1, me va a dar menos 80 newton por metro. La fuerza 3 tiene un momento de la fuerza 3, es fuerza 3 por distancia que existe entre A hasta B. La fuerza 3 tiene un valor de 20 y la distancia que existe entre A hasta B, debo de sumar 1 más 1 que me va a dar 2. Entonces por 2 debo de multiplicar 20 por 2. También va a ser de signo negativo, sentido horario. Y 20 por 2 me va a dar 40 pero negativo, newton por metro. Ahora hacemos el momento de la fuerza 4, que es la fuerza 4 por la distancia que existe entre A hasta B. La fuerza 4 es de 100 newton y la distancia que hay entre A hasta B debo de sumar 1 más 1 más 1 que me va a dar 3. Por lo tanto debo de multiplicar 100 newton por 3. Ahora, esto va a hacer girar la barra en este sentido, en sentido antihorario. Si es sentido antihorario, el signo es positivo. Por lo tanto, 100 por 3 me va a dar 300 positivo. Ahora, la sumatoria de los momentos, esto entonces me da 180 newton por metro. ¿Qué podemos hacer? Sería menos 80, menos 80, menos 40. Estamos haciendo esto. Más 300. Esto me da un valor de 180. Y eso es lo que anotamos aquí. 180 newton por metro. Y después lo que me pide es el punto de aplicación. Entonces la sumatoria del momento resultante tiene que ser igual a la fuerza resultante por la distancia. Esta sumatoria del momento resultante es de 180. La fuerza resultante es de 100. Y la distancia, hace rato pusimos aquí una X. Por lo tanto, esto me va a quedar 180 newton por metro. La fuerza resultante es 100 y la distancia X. Voy a despejar aquí. 180 dividido este 100, que me va a quedar aquí. De esta manera. 180 newton por metro sobre 100 newton. Entonces 180 divididos 100. Esto me va a dar un valor de 1,8 metros. Por lo tanto, la distancia es 1,8 metros. Y quedaría de la siguiente forma. La fuerza resultante será aplicada a 1,8 metros de A con una intensidad de 100 newton que tenemos aquí. Dirección vertical, que tenemos de esta manera. Y sentido hacia arriba. En el punto C dice, se consideran las fuerzas actuantes sobre la barra indicada en el siguiente esquema de peso despreciable.
determina A, el momento de cada una de las fuerzas con relación al punto O, y B, el momento resultante con relación al punto O. Aquí tenemos nuestro esquema. Le vamos a llamar a esto punto A esto le vamos a llamar punto B y a esto le vamos a llamar punto C. Entonces en el punto A me pide el momento de cada una de las fuerzas en relación al punto 0, o sea, con relación a esto. Entonces tenemos el momento de la fuerza 1 es igual a la fuerza 1 por la distancia que existe entre O hasta A. Por lo tanto sería 10 por esta distancia que es 1. Sería entonces 10 por 1. ¿En qué sentido va a girar? Esto es nuestro punto de giro. Por lo tanto esto va a ser en este sentido antirradio. Por lo tanto va a ser positivo. 10 por 1 me va a dar 10 positivo newton por metro. El momento de la fuerza 2, que es esta fuerza que está aquí, es la distancia que existe entre el punto O hasta el punto C. La fuerza 2 es de 10 newton y la distancia de O hasta C debo de sumar 1 más 4 más 4. 1 más 4 me va a dar 5 y 5 más 4 me va a dar 9. Por lo tanto esto sería 10 por 9. ¿En qué sentido va a girar? En sentido antihorario también, por lo tanto sería de signo positivo. 10 por 9 me va a dar 90. El momento de la fuerza 3 es la fuerza 3 por la distancia que existe entre este punto O hasta este punto B que está aquí. Por lo tanto, la fuerza 3 es de 4 newton y la distancia de este punto O hasta el punto B debo de sumar 4 más 1 que me va a dar 5. Por lo tanto, sería 4 por 5. ¿En qué sentido va a girar esto? En sentido horario. Si es sentido horario, es negativo el momento. Entonces, ahí en el punto B me pide hallar el momento resultante en relación al punto O. Por lo tanto, tenemos la sumatoria del momento resultante es momento de la fuerza 1 más momento de la fuerza 2 más momento de la fuerza 3. Momento de la fuerza 1 es 10, momento de la fuerza 2 es 90 y momento de la fuerza 3 es menos 20. Por lo tanto, esto vamos a calcular. Sería entonces 10 más 90 menos 20. Esto me da entonces un valor de 80. Por lo tanto, esto sería igual, la sumatoria del momento resultante, igual a 80 newton por metro. En el punto D me dice, una persona empuja una puerta perpendicularmente con una fuerza de 9 newton. Si el momento de torsión que se produce es de 5,4 newton por metro, ¿cuál es el brazo de la palanca que utiliza? Extraemos nuestros datos. La fuerza es de 9 newton. El momento es de 5,4 newton por metro y nos pide hallar la distancia. Sabemos nosotros que el momento es igual a la fuerza por la distancia. Y vamos a reemplazar. El momento es 5,4 y la fuerza es de 9 newton. Por lo tanto, este 9 está multiplicando, va a pasar dividiendo con 5,4. Dividimos entonces 5,4 entre 9. Esto me da un valor de 0,6. Por lo tanto, esto sería la distancia de 0,6 metros. El punto E me dice el momento de una fuerza vale 30 newton por metro. Calcula el valor de la fuerza si su brazo mide 2,5 metros. Extraemos los datos. El momento es 30 newton por metro. La fuerza es lo que necesitamos hallar y la distancia es de 2,5 metros. Aplicamos nuestra ecuación, momento es igual a la fuerza por la distancia y reemplazamos. El momento es 30 y la distancia 2,5. Entonces me queda así, 30 es igual a F por 2,5. Por lo tanto aquí va a pasar a dividir. Este 2,5 está multiplicando, va a pasar dividiendo con 30. Sería 30 dividido 2,5. Eso vamos a calcularlo. Entonces sería 30 dividido 2,5.
Esto me da un valor de 12. Por lo tanto, la fuerza es igual a 12 newton.